correspondiente al segundo semestre del año 2018. La primera parte, la parte de materia, teníamos algunas afirmaciones, había que señalar si estábamos de acuerdo o en desacuerdo y dar el porqué. La primera afirmación mantiene que un ingeniero mecánico ha planteado que, si los neumáticos de este automóvil rodan sin deslizamiento, el centro instantáneo de rotación de la llanta es su eje central. Estamos en desacuerdo, dado que, en el caso en el que se plantea en que hay un rodar sin deslizar, el centro instantáneo de rotación de la llanta estará en el punto de contacto con el suelo. Es allí, dado que no hay deslizamiento, donde tendremos el punto en el cual se encuentra el CIR. Por lo tanto, estamos en desacuerdo con esa afirmación. Segunda pregunta. Afirmación. Al momento de querer determinar el CIR de un cuerpo rígido en el plano, conocidas dos velocidades, si ellas son perpendiculares no es posible determinarlo, dado que éste se torna hacia el infinito. Estamos en desacuerdo. Si hacemos el caso que allí se muestra, sí es posible determinar ese punto de CIR, ya que será la interacción entre las dos rectas perpendiculares a cada una de ellas. En ese caso, podemos ver en este ejemplo que sí podemos determinar el CIR para el caso planteado. Afirmación 3. Al momento de una moto en movimiento frenar y generar deslizamiento con ello, el trabajo realizado por la fricción reduce la energía cinética del neumático. Efectivamente, si estudiamos en términos energéticos el movimiento del sistema, vamos a tener que ese trabajo va a estar involucrado en la ecuación, por lo tanto es el trabajo que realiza la fricción lo que viene a reducir la energía cinética del neumático. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la afirmación. En el punto 4. Al estudiar el comportamiento de sistemas de cuerpos rígidos mediante el método impulso-momento, allí sí será necesario considerar las reacciones en los puntos de apoyo de las uniones de los diferentes cuerpos rígidos. Totalmente en desacuerdo. Nunca es necesario considerar esas reacciones en las uniones, ya que al ser iguales y contrarias, al generar los movimientos que al final generan trabajo en el sistema, estos se anularán. Por lo tanto, no se genera ese efecto, no se ve y no se considera cuando se estudia el comportamiento de los cuerpos rígidos. Afirmación 5. La suma de todos los impulsos angulares y lineales que actúan sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo equivalen al cambio del momento angular en el cuerpo durante dicho intervalo. También estamos en desacuerdo con esta afirmación, dado que si el cambio es de momento angular, este depende solo del impulso angular, dado que el lineal y todo lo relacionado al lineal se estudia por separado de lo angular. Entonces, en este caso, como nos planteaban que eran los impulsos angulares y lineales, se asociaban entonces al cambio de momento angular, es falso. Lo angular se asocia al momento angular y los impulsos lineales a los momentos lineales. Y la última afirmación dice que al considerar un momento aplicado a un cuerpo rígido como dos fuerzas aplicadas, un sistema fuerza-par equivalente, el trabajo total que realiza dicho par de fuerzas equivalentes al generar una rotación diferencial será nulo. En desacuerdo, no es nulo y de hecho es el efecto de esa rotación diferencial la que sí genera trabajo. Cuando estudiamos un par de fuerzas, o un momento en realidad, sabemos que ese momento se puede diferenciar o se puede sumar como dos pares de fuerzas, que en realidad esas fuerzas anulan su efecto, uno lo mueve hacia un lado y otro hacia el otro lado, en la misma dirección, en distinto sentido. Por lo tanto, el trabajo es nulo. Esas fuerzas lineales no generan, que esas fuerzas, en términos de desplazamiento, no generan trabajo, porque el desplazamiento no se realiza. Pero por otro lado, esas fuerzas, al estudiar el giro, sí generan un trabajo y generan un giro diferencial en el cuerpo, por tanto, ese elemento sí va a generar un trabajo que va a ser distinto a un valor nulo. Vamos a la parte de materia. El ejercicio 1 nos plantea, la figura muestra un sistema tradicionalmente usado para levantar cargas, el que tenemos acá. En este se tiene un disco uniforme de masa M, grande, igual 10 kilogramos, y radio R de 0,5 metros, y un bloque de masa más pequeño de masa igual 5 kilogramos. Ambos son liberados del reposo, una velocidad inicial nula. Determine la velocidad del bloque cuando ha transcurrido 3 segundos. Considere un coeficiente de fricción estática de 0,2 y además considere despreciables las masas de las cuerdas y las poleas. Por lo tanto, tenemos que fijarnos solo en el movimiento que se va a generar de esta rueda grande, esta polea grande, M, y la de la variación vertical de la masa pequeña en B. Es decir, vamos a tener el cuerpo de masa mayúscula en A
que va a generar una rotación, y vamos a tener, es decir, va a generar una rotación, un movimiento de su centro de masa horizontal, y de la masa pequeña m en B, que va a generar un movimiento de desplazamiento solo vertical, solo de traslacional. He planteado acá dos opciones de resolución, voy a explicarles la primera. Vamos a estudiar los DCL de la polea y del bloque, y de esa forma vamos a obtener las ecuaciones necesarias para poder determinar la velocidad que nos piden a los 3 segundos. Si estudiamos las ecuaciones de impulso, para efectos de la rotación, vamos a tener por acá asociada una fuerza de la tensión A, la tensión de la cuerda, que hace girar este disco en A, que esa cuerda, desde el punto de contacto con el suelo, que va a ser el CIR, en ese instante, vamos a tener un momento asociado a una distancia de 2m por una tensión T, en un intervalo de tiempo que va desde 0 a 3, que es el intervalo de tiempo cuando nos piden determinar la velocidad. Y por este otro lado, tenemos entonces nuestras expresiones. Vamos a poder determinar entonces un medio de la masa por el radio al cuadrado, más la masa al cuadrado por la velocidad angular respectiva de ese sistema. Con eso, y además considerando una relación entre la velocidad lineal v sub g y la velocidad rotacional, ponderándola por el radio, vamos a poder llegar a la expresión que aquí tenemos, donde tenemos una relación entre la integral de una tensión con la velocidad que tenemos acá calculada. Por otro lado, si estudiamos la relación impulso y fuerza de nuestro sistema de bloque que solamente se traslada, el sistema de bloquecito que se traslada, podemos entonces estudiar su DCL, donde tenemos su masa y la tensión asociada, en términos de un intervalo de tiempo que va de 0 a los 3 segundos pedidos, por la masa por la variación de las velocidades. Evidentemente, la velocidad en ese instante, tanto la velocidad lineal como angular en un instante inicial, va a ser nulo porque el sistema partió de 0, tanto para el análisis de la polea como para el análisis del bloque. Trabajando esta expresión, vamos a poder, y reemplazando la ecuación anterior, vamos a poder acá expresar una integral de 0 a 3 de t por dt, que es básicamente lo que nosotros descubrimos en la expresión al hacer el análisis de la polea. Reemplazando ese término en esta expresión, podemos llegar entonces a un valor de la velocidad, que va a estar en términos algebraicos mostrados aquí, pero que reemplazando los valores numéricos entregados en el ejercicio, podemos llegar a una velocidad de 3,46 metros partido por segundo. Y aquí también les dejo, en la pauta, en PDF, que también está adjunto en el aula, les dejo otra forma para que lo puedan resolver. Era un ejercicio no muy largo de resolución, pero sí requería un poquito de análisis en términos de las ecuaciones que les he planteado. Y por último, el ejercicio 2, que es un ejercicio que ustedes ya revisaron en la ayudantía. No me voy a detener mucho en ello, pero básicamente se nos pedían dos cosas. Bueno, teníamos una polea compuesta por un peso P, que iba cayendo acá, subiendo, según se enrollaba y giraba esta polea, de 150 newton, y un radio de giro con respecto a su centro de masa de 150, perdón, de un kg igual a 0,106, y un bloque C con un peso WC igual a 100 newton, inicialmente en reposo. Se conectan estos dos elementos mediante un cable ideal. Sobre la polea actúa un par M, cuyo comportamiento en el tiempo se muestra en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica del momento. En un tramo de 0 a 2 es lineal, formando un área de triángulo, y hay que tener entre 2 a un delta que hay que determinar, formando un área de un rectángulo en términos genéricos. Se nos pide calcular los valores entonces de ese momento 0, dado en la gráfica, y de ese momento delta en términos del tiempo, de tal forma de que el bloque en un intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos se detenga justamente en un tiempo de 0 a 2, mientras el bloque va descendiendo. Y, como pregunta B, cuando el bloque asciende, el intervalo siguiente entre los 2 segundos hasta ese valor de tiempo delta adquiere una velocidad V sub c de 4 metros por segundo. Por lo tanto, tenemos que hacer dos análisis. Un análisis en el cual el bloque desciende y un análisis en el cual el bloque asciende. ¿En qué va a diferenciarse o aplicarse esa descender o ascender? En justamente cuál va a ser el sentido que va a tener esta velocidad angular. Para que este bloque descienda a esta velocidad angular, la tenemos en sentido positivo, ya de tal forma de que va a ir cediendo cable y este bloquecito va a ir bajando. Tenemos los DCL acá graficados del bloque y del sistema del disco de polea que tenemos acá encima. Cuando trabajamos en términos de la integral de fuerza en el tiempo por la masa y la velocidad, considerando posiciones iniciales,
Y aplicando los valores que tenemos en nuestros DCL, vamos a poder llegar a una expresión de este tipo, que es muy tradicional de los ejercicios que vimos en clase, en la ayudantía, donde básicamente lo que buscamos con un sistema, cuando generalmente tenemos dos sistemas moviéndose conectados, con un sistema logramos una expresión en términos de la integral en el tiempo que nos da un valor, y en este caso una expresión, para luego, y eso en términos de fuerzas y velocidades lineales, para luego trabajar también con la ecuación que relaciona los momentos y las velocidades angulares. De esta otra expresión sacamos justamente lo que tenemos acá en la ecuación 2, donde evidentemente hay un delta t, hay un t, una integral de 0 a 2 de t en dt, que es un término que también nos apareció acá y que posteriormente vamos a poder reemplazar. Y llegar a una expresión más o menos compleja, que no quiero detenerme en este momento, sino que quiero que ustedes la revisen en detalle en el PDF, pero básicamente es lo que hemos trabajado, lo que trabajamos en clase en ese tiempo, y podemos entonces también aplicar la integral del gráfico que nos entregan de tal forma de llegar a una expresión de M0 partido por ese valor de R2 que tenemos acá. Bien. De esa forma, aplicando y jugando con las ecuaciones y con los valores del gráfico que tenemos, podemos llegar a un valor de M0 de 30,64 Newton por metro, que es el valor que nosotros nos pedían en nuestro enunciado, determinar M0 y delta. Ahora, para que el sistema del bloque ascienda, vamos a tener que nuestro DCL, aquí lo coloqué para que se pueda entender mejor, la velocidad angular va a tener que ser ahora en sentido negativo, ¿cierto? De tal forma de que esa velocidad puede ir enrollando esta cadena. Para efectos de simplificar el análisis, en realidad más que el análisis del trabajo con ecuaciones, utilicé este sistema coordenado, y es el que tenemos condiciente acá. Fíjense que en el DCL anterior utilicé este, de forma que nos quedaran más simplificados las ecuaciones que planteamos. El análisis que hacemos es el mismo. Trabajamos en términos de impulso de fuerza y velocidad lineal, obteniendo una ecuación de características similares a la anterior. Y trabajamos con momentos y velocidades angulares y la inercia, por supuesto. Y llegamos a una ecuación también que contiene esa integral t que nos interesa porque está relacionado con la igualdad que obtuvimos en esta ecuación 3. Reemplazando y haciendo los juegos respectivos, podemos llegar entonces ahora, con el valor de M0 ya determinado en el tramo anterior, a cuánto es el valor de ese delta en tiempo que nos plantea el ejercicio para que se cumplan las condiciones entregadas. Entonces, básicamente el ejercicio planteaba dos casos por tramo de la ecuación de momento-tiempo, que era el momento que teníamos acá, uno en el cual, donde básicamente lo que variaba era la dirección en que colocábamos la velocidad angular para que enrollara y subiera el bloque, o para que desenrollara y bajara el bloque. Los análisis que se hacen en este tipo de ejercicios en general son siempre los mismos, en el cual trabajamos con fuerzas y velocidades lineales, o momentos y velocidades angulares, y relacionamos una integral, la metemos dentro de la ecuación generada por el otro sistema. ¿Por qué? Porque siempre esta expresión de la sumatoria de momentos que tenemos acá, en esta relación, siempre va a tener considerado, en términos genéricos, la tensión y el momento que genera tensión que consideramos en los análisis de fuerza. Por lo tanto, siempre vamos a poder hacer esa relación.